Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados directivos y docentes, que el día de hoy nos hemos dado cita a través de este enlace de Zoom. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación y en el marco de la directiva regional número 015 estamos realizando esta capacitación para promover las buenas prácticas en el uso racional del agua. Para ello, el día de hoy tenemos con nosotros a la profesional de la Autoridad Nacional del Agua, Eli Flores. Ella es profesional en calidad de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Pero antes de iniciar esta capacitación, quiero invitar a mi compañera especialista Betty Yaxahuanga Chumacero, quien nos dará a todos la cordial bienvenida. Adelante, estimada Betty. Gracias, Araceli. Muy buenas tardes, estimados directores, maestros, señores representantes de ANNA. Un gusto tenerlos con nosotros en este espacio virtual y en un contexto que realmente nos lleva a la reflexión como maestros, como miembros de una comunidad que viene enfrentando algunos fenómenos naturales que de una u otra forma nos ponen en alerta. Es muy saludable para nuestros estudiantes que desde la currícula abordemos precisamente buenas prácticas en el uso del agua, que es precisamente el motivo de esta agenda. A nombre de la directora Yugen y de la doctora Gloria Martínez, quienes por asuntos propios de su agenda no pueden acompañarnos en este espacio virtual, les damos nuestra cordial bienvenida y esperamos que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para replicar todos nuestros aprendizajes en beneficio de los jóvenes. Bienvenidos, señores docentes, directores, señores de ANNA. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Betty. Entonces, sin más preámbulos, invitamos al especialista de la Autoridad Nacional del Agua, Eli Flores, quien se dirigirá a todos nosotros. Adelante, estimada especialista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto es un privilegio estar, de verdad, hacer esta presentación. Imagínense un tema, hablarles del agua, de un recurso indispensable para vivir. Y bueno, felicitar a todos los organizadores que consideren ese tema para nosotros brindar todos estos conocimientos para que ustedes lo puedan replicar con sus alumnos y sobre todo que nosotros, ustedes como profesores, nosotros como profesionales, también vayamos tomando conciencia de la importancia de cuidar el agua. Bueno, esta vez vamos a hablar un poquito de cultura del agua y luego de las prácticas que todos nosotros como pobladores, independientemente de dónde laboremos, es necesario que realicemos para cuidar el agua. Bueno, miren, un poco para conocimiento, nosotros, la Autoridad Nacional del Agua, se creó con decreto legislativo en el año 2008. Es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, que antes era el Ministerio de Agricultura. Es el ente rector y la máxima autoridad del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y aquí voy a aclarar un poquito más ese tema, que es el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Y bueno, la ley se aprueba en el año 2009. Nuestras funciones, todo se basan en la Ley de Recursos Hídricos, que es la 29338, que se aprobó en marzo del año 2009. Bueno, ya entrando más al tema, la Autoridad Nacional del Agua define a lo que es cultura de agua a todos los valores, es decir, cuáles estas normas, esos principios que a nosotros nos guían nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, todos esos valores, conocimientos que tengamos, las prácticas que están prácticamente ligadas a la gestión del recurso hídrico. ¿Pero qué es la gestión del recurso hídrico? Son todas estas acciones que hacemos para planificar, ¿no?, administrar este recurso hídrico, ¿no? Entonces, la cultura de agua son todo esto, ¿no?, ligadas, es decir, valores, conocimientos, prácticas ligadas a la gestión del recurso hídrico y su entorno natural, ¿no?
Entonces, es importante que todos estos valores, todas las acciones que nosotros hagamos, es muy importante para el cuidado del agua. Todas estas van a servir para la gestión de recursos hídricos. Y de aquí voy a mencionar en la siguiente diapositiva cuál importante es nuestro aporte en la gestión de los recursos hídricos. Ahora, ¿en qué nos basamos? ¿Por qué promovemos esta cultura de agua? Por el valor del recurso. El agua es indispensable para vivir, es un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros cuidemos todos, instituciones, pobladores en general, cuidemos este recurso y busquemos y hagamos todas las acciones para asegurar su cantidad, calidad y oportunidad. Bueno, entonces un poquito más, hablaba de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Son todas estas acciones para planificar, administrar el recurso hídrico. Porque imagínense, si no se administran bien, se darían guerras, ocurrirían guerras, porque nos pelearíamos por el agua. Y ahorita digamos que lo estamos viendo y lo estamos viviendo esta situación, porque se ha declarado en estado de emergencia por peligro inminente por déficit hídrico, ¿no? Entonces, si no se administra bien, eso traería problemas y se generarían muchos conflictos. ¿Por qué? Porque el agua es indispensable para vivir. Ahora, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, voy a poner el puntero para que un poco se entienda. Nosotros, bueno, somos la Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿no? El ente rector, pero no estamos solos en esta gestión. Ya les mencioné que la gestión son todas las acciones que hacemos para planificar, administrar este recurso hídrico. Somos el ente rector, sí, pero no estamos solos. Ven acá, están los ministerios, están los gobiernos locales, regionales, están los proyectos especiales. Por ejemplo, tenemos el proyecto especial Chirapiura, están los operadores, por ejemplo, de electroestructura hidráulica menor, que es la Junta de Usuarios, por ejemplo, en nuestro ámbito. Tenemos, por ejemplo, Autoridad Marítima, por ejemplo, tenemos DICAPI, Capitanía de Puerto Talar, tenemos CENAMI, tenemos comunidades, asociaciones, comunidades campesinas, las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. ¿Quiénes están acá? En nuestro ámbito está EPS, en ámbito rural tenemos JAS, que son las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. Entonces, vemos que en este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, aparte de los actores, también hay normativa, pero de todo este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, la ANA es el ente rector, pero también en este sistema están una serie de actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos. Como ya lo mencioné, por ejemplo, está EPS, quien regulariza las EPS, está SUNAS. Entonces, hay varios actores que contribuyen a esta gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, es muy importante que cada actor tiene competencias, ¿no? A veces a nosotros como Autoridad Nacional del Agua vienen personas y me dicen, no llegó agua a mi casa. Entonces, aquí hay que explicarle a la persona que viene que para que el agua potable llegue a casa es la responsabilidad del prestador, en este caso EPS. Entonces, con esto lo que quiero dar a entender es que cada actor tiene su competencia, ¿no? O por ejemplo, viene un agricultor y dice, señorita, no me está llegando agua a mi canal. ¿Quién es el competente? Es el operador. La Junta de Usuarios se encarga de que el agua les llegue de acuerdo a su derecho de uso de agua, ¿no? Que tiene que pagar su tarifa, todo eso ya lo ve el operador. Entonces, cada uno de ellos tiene competencias. Si es que el prestador no está realizando sus actividades, en este caso, por ejemplo, EPS, quien es el órgano regulador es SUNAS. Entonces, cada uno tiene sus competencias. Nosotros también como Autoridad Nacional del Agua tenemos muchas funciones, ¿no? Vigilamos, por ejemplo, los recursos hídricos, otorgamos los derechos de uso de agua. Un derecho de uso de agua, la norma lo dice, no puedes usar el agua sin derecho de uso, que a veces algunos desconocen. Pero, por ejemplo, nosotros, el agua que llega a nuestras casas, el agua potable, tiene un derecho de uso de agua. ¿Quién tiene el derecho? El prestador. Entonces, y así, ¿no? La norma lo dice. ¿Y por qué es importante que haya un derecho de uso de agua?
porque si no, imagínense, por ejemplo, ¿no? El agua, por ejemplo, para el uso poblacional, ¿no? Imagínense que el poblacional no tenga el derecho, puede venir una empresa y diga, ¿sabes qué? Quiero poner acá mi empresa, voy a coger agua. Entonces, si no hubiera una administración, un orden, no se podría, digamos, no podríamos estar organizados, ¿no? Entonces es muy importante. Ya al saber quiénes tienen derecho de uso de agua, sabemos cuánta agua tenemos, cuánta agua ya, digamos, está asignada, ¿no? Este tiene derecho, ¿no? Pero siempre, ya si ya toca este punto de derecho, la prioridad es el uso poblacional, ¿no? Entonces un poco para de repente para que conozcan un poquito de ese tema, ¿no? Entonces nosotros como Autoridad Nacional de Agua también tenemos funciones, como le dije, uno, eso es otorgar los derechos de uso de agua, vigilar la calidad de agua en cuerpos naturales de agua y muchas funciones más que, bueno, de repente alguno quiere conocer más, será motivo de otra presentación. Entonces solamente esta presentación para tener en cuenta que para la gestión de los recursos hídricos, nosotros somos el ente rector, pero hay más actores involucrados. Y para que todo esto marche, todos los actores tienen que adoptar las acciones en el marco de sus competencias. Todos estos actores tienen normativa y actúan en el marco de sus competencias. Ahora, de repente a nivel macro, nosotros estamos acá, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿no? Pero formamos parte de todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Somos una partecita, pero muy importante, porque estamos hablando del agua y el agua es indispensable para vivir. Bueno, nosotros como Autoridad Nacional del Agua promovemos mucho el cuidado del agua, ¿no? Y celebramos todos los años la Semana del Agua. En esta Semana del Agua realizamos una serie de actividades donde se promueve el cuidado del agua. Cuando es el Día Mundial del Agua es el 22 de marzo, pero el 22 de marzo, justamente esa semana, se celebran muchas actividades con colegios, con instituciones, ¿no? Para fomentar este cuidado del agua. Bueno, un poco en contexto, como ya lo mencioné, para hablar de la cultura del agua es importante conocer, ¿no? Porque ¿qué decía cultura del agua? Son los valores, los conocimientos, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito nuestro contexto. Nosotros estamos ubicados acá, Sullana, vemos acá el puntero láser que me ayuda, estamos acá. Nosotros formamos parte de toda una unidad hidrográfica, que es la número 138. Estos códigos, bueno, es de acuerdo a la clasificación FASTEPER, pero esa unidad hidrográfica es binacional, es decir, abarca territorio ecuatoriano y territorio peruano. ¿Pero qué es una unidad hidrográfica? Es un área que está delimitada imaginariamente, pero es un área que es una red, ¿no? De agua, ¿no? Como ustedes ven, nuestro río principal es el Chira, ¿no? Que inicialmente en Ecuador es el Catamayo. Todos estos tienen sus tributarios y al final desemboca al mar. Entonces es muy importante que donde nos encontremos en el ámbito de toda esta área, que es la unidad hidrográfica 138, se cuide el agua. ¿Por qué? Miren, acá por ejemplo tenemos el río San Pablo. Nosotros tenemos una red de monitoreo, tenemos un punto de muestreo. Si es que acá, en Pacaypampa, por ejemplo, tuviéramos una actividad minera y tuviéramos un relave, imagínense, todo va a seguir un curso. Al final este río San Pablo es tributario del Quirós y el Quirós al final tributa al río Chira. Entonces es muy importante que nuestra visión sea comunidad hidrográfica. Cuidamos el agua acá, de alguna manera nos están protegiendo los que estamos viviendo aguas abajo, ¿no? De igual manera, si en Ecuador, no se cuidara el agua, ellos de alguna manera nos afectan. La afectación va a depender de qué. Porque, por ejemplo, si es una afectación por aguas residuales de repente domésticas, como es carga orgánica, ¿no? De alguna manera se autodepura, ¿no? Se oxigena, de alguna manera el agua se va autodepurando. Pero cuando ya son metales, ya de repente por contaminación minera ya es más complicado porque requiere otros procesos, ¿no? Entonces, pero
Por eso digo, la afectación va a depender de qué, ¿no? Entonces, pero la idea, a lo que quiero que tengan claro en esta diapositiva, es que tengan la visión de unidad hidrográfica. Entonces, por eso es que se habla, llueve en Ecuador, si llueve en Ecuador, nosotros vamos a tener agua. ¿Por qué? Porque estamos en una misma unidad hidrográfica. Las aguas se generan por acá, ¿no? Va corriendo, viene por el Catamayo, al final se almacena en Poechos y se distribuye el agua, ¿no? Entonces, ahorita estamos en dificultad porque no hay lluvia, ¿no? Entonces tenemos poca agua en el reservorio Poechos y se nos está complicando, por eso se había cerrado el agua para otros usos y se había quedado para el poblacional, porque el poblacional es prioridad, la ley lo dice, el uso primario y poblacional es la prioridad. Entonces, ante falta de agua, cualquier uso se puede cortar menos el primario y el poblacional, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan esta visión. Ahora, nosotros estamos acá en Sullana, muy cerca, se puede decir, a la desembocadura en comparación a todo el área o la magnitud del área de la unidad hidrográfica 138. Pero es muy importante también que cuidemos. Imagínense que nosotros acá, y se viene haciendo, EPS Grau vierte aguas residuales acá, aguas arriba del puente viejo, ¿no? Imagínense, y está afectando la calidad de agua. Para no desviarnos del tema, es un punto muy importante del vertimiento, de repente lo podemos hablar después, y las actividades que nosotros hemos hecho acá, pero para no desviarnos, en esta diapositiva, al menos quisiera que se quede grabado la visión que nosotros podemos tener como ámbito de Cuenca Chira, ¿no? Siguiente, bueno, acá en esa diapositiva básicamente es que esta unidad hidrográfica, que es binacional, la 138, ¿no? Tiene unidades hidrográficas ya de nivel 4, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá ya el código son de 4 dígitos porque ya son cuencas hidrográficas menores, ¿no? Y así, bueno, es una clasificación Fasteter, que bueno, ya si alguien de repente quisiera informarse un poquito más, podría ser motivo de otra presentación. Pero bueno, es muy importante que también acá ya son unidades hidrográficas de nivel 4, donde estamos, nosotros estamos por acá, es decir, estamos en la intercuenca Bajo Chile, ¿ya? Bueno, básicamente nosotros como Autoridad Nacional del Agua, sí les mencioné en una de las presentaciones anteriores que de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, una de las funciones que nosotros tenemos es vigilar la calidad de los recursos hídricos. Pero ¿cuál es nuestra competencia? Son los cuerpos naturales de agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ríos, las quebradas, las lagunas, los acuíferos, el mar. Ahí ustedes tienen una fotografía, tienen acá al lado derecho está el mar de Talara, tenemos el río Chira. Entonces, estas fotografías son ejemplos de cuerpos de agua naturales, ¿no? Nosotros como Autoridad Nacional del Agua vigilamos la calidad de agua en cuerpos naturales de agua, ¿ya? Entonces, un poco para entrar en contexto, nosotros vigilamos en cuerpos naturales, por decir, nosotros no tenemos puntos de muestreo dentro de este reservorio Poechos, pero tenemos un punto de muestreo acá, que es antes de ingresar al Poechos y también el que sale de él. Nosotros sabemos cómo ingresa el agua antes de ingresar al Poechos y también sabemos cómo está saliendo, cómo están saliendo a los canales de distribución, como es el canal de derivación Daniel Escobar, al Miguel Checa, sabemos esto, pero solamente en los cuerpos naturales de agua. Ya nosotros no tomamos muestra, por ejemplo, en el canal Daniel Escobar, en el Miguel Checa. Ya es un poco. Entonces acá algunas fotografías, como les dije, nosotros hacemos monitoreos de calidad de agua. Acá tenemos el río Chira, ¿no? Acá tenemos el mar de Paita, por ejemplo, hacemos monitoreos, generalmente se hacen anuales y bueno, algunos años no se han hecho por temas presupuestales, ¿no? Pero bueno,
¿Cuántos puntos, para que tengan una idea brevemente de toda esa cuenca binacional? Nosotros solamente tomamos muestra en el lado peruano. ¿Cuántos puntos de muestreo tenemos? 18. ¿Cuántos ya se han ejecutado? ¿Cuántos monitoreos a la fecha? 25. ¿En función a qué nosotros hacemos esos monitoreos? La ley lo establece en ese marco de la Ley de Recursos Hídricos. ¿Y en función a qué nos guía? ¿Cuáles son los lineamientos? Es el protocolo de monitoreo de calidad de agua, que está acá aprobado con resolución jefatural de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, otra cosa que también nosotros hacemos es identificar fuentes contaminantes. Básicamente, en todo este ámbito de esta unidad hidrográfica, solo el lado peruano, como le estoy indicando, esta es una unidad hidrográfica binacional, pero ya para cosas de ya ver con, digamos, en relación a áreas que están dentro del territorio ya ecuatoriano, eso ya se ve a nivel de Cancillería. Nosotros como ANA solamente vemos el lado peruano y vamos monitoreando los recursos hídricos en nuestro lado peruano de esa unidad hidrográfica, ¿no? Entonces, en todo este lado peruano, básicamente lo que nos está afectando son aguas residuales y residuos sólidos. Esas dos básicamente. ¿Cuáles? Las que vienen del sistema de alcantarillado. Esas son básicas, son las que más hemos encontrado, y residuos sólidos, ¿no? Que ustedes dirán, no, pero sí encuentro residuos sólidos muy cercanos de repente a ríos, quebradas. Lo que pasa es que nosotros también para la identificación de fuentes contaminantes, por ejemplo, por residuos sólidos, también tenemos lineamientos, ¿no? Entonces, nosotros consideramos fuente contaminante cuando los residuos sólidos están directamente arrojados al cuerpo de agua, a quebrado, a río. No quiere decir que los otros, por ejemplo, que se arrojan a 30 metros, no los consideramos. Sí los consideramos, pero son fuentes potenciales. Entonces, igual a nosotros, al advertir esto, generamos documentos para que los actores con competencia adopten las acciones, ¿no? Pero ya son fuentes contaminantes potenciales. Entonces, por eso ustedes verán 11, ¿no? Por ejemplo, dirán muy poco, pero son las que están directamente en los cuerpos de agua, es decir, que los arrojan directamente al río. Algunos encontramos a 10 metros, 15, no las consideramos dentro de eso. Pero no quiere decir que no hagamos acciones, ¿no? Otra cosa, el ámbito es muy amplio. De lo que tenemos acá son muchas más, pero nuestro ámbito es muy amplio, solamente tenemos un profesional para toda esta cuenca, entonces es muy complicado abarcar todo, ¿no? Que básicamente nos enteramos por tema de denuncias, ¿no? Nos encantaría visitar todo, pero es muy amplio el área, ¿no? De la cuenca. Entonces es muy importante el cuidado, que donde nosotros nos encontremos, cuidemos el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a afectar el ciclo hidrológico del agua. Imagínense que estemos en el mar, ¿no? Entonces hay un derrame de hidrocarburos. Las grasas, ¿no?, se van a quedar en la superficie, no van a permitir que se realice un proceso normal de fotosíntesis. De alguna manera vamos a afectar las especies, no se va a dar normalmente la evaporación, ¿no? Entonces, de esa forma afectamos la condensación. Entonces, es todo una serie por una acción en cadena, vamos a ir afectando los procesos naturales de agua. Por eso es muy importante que tomemos conciencia de cada acción que realicemos, ¿no? Bueno, si hablé cuál importante es que nosotros, cada acción que hagamos, tomemos conciencia, porque de alguna forma podemos estar afectando los recursos hídricos, ¿no? Para la gestión de recursos hídricos, ya lo mencioné incluso, ¿no?, que para esta gestión, digamos, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos tiene como ente rector a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no es cierto? Y ya lo mencioné en una diapositiva, que está acompañado con todos los actores que son responsables, que están involucrados en la gestión de los recursos hídricos. Ya, pero para eso se ha elaborado un plan de gestión de los recursos hídricos. ¿Quién ha elaborado ese plan de gestión de los recursos hídricos? Los actores involucrados. ¿Quiénes son los sectores involucrados? Ya lo mencioné, incluso lo presenté acá.
acá. Entonces, acá están todos los actores. Parte de estos actores forman parte del Consejo de los Recursos Hídricos, ¿ya? Entonces, el Consejo de los Recursos Hídricos es una plataforma, ¿no? Es un espacio que está conformado por actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos. Entonces, ellos se reúnen, ¿no?, para elaborar ese plan de gestión de los recursos hídricos. Allí en este plan de gestión de los recursos hídricos se ven los componentes que se van a tomar, ¿no? Por decir, en calidad, ¿cómo vamos? ¿Se está afectando aquí? ¿Se está afectando allá? ¿Qué vamos a hacer, ¿no?, para cuidar este recurso? Entonces, este es el plan que se ha aprobado, ¿no? Sería importante que tal vez algunos estén muy interesados, que les pueda alcanzar el link. Este plan se aprobó con una resolución jefatural, la 392 del 2023. Bueno, si gustan de aquí, bueno, voy a pedir el link que lo debo de tener para alcanzarles y se enteren este plan de gestión de los recursos hídricos. ¿Y hasta cuándo es? Hasta el 2030. Es un plan, ¿no?, de planificación que nos va a guiar. Por ejemplo, aquí en este plan se han identificado cuáles son las áreas que se han degradado, por ejemplo. Como está a nivel de cuenca, se ha identificado áreas que se han degradado, por ejemplo, en Pacaipampa, se me ocurre, ¿no? Entonces hacen toda una identificación y dicen, ¿sabes qué? En tal sitio se ha degradado. Es importante que acá se haga, por ejemplo, forestación. Entonces ahí también se va a decir qué áreas se van a priorizar para nosotros tener una guía por dónde vamos a empezar, ¿no? Entonces esto nos va a guiar el plan, y también en este plan, para elaborar este plan, se ha hecho un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, cómo está esta cuenca. Es muy importante que ustedes lo tengan y conozcan, ¿no? Bueno, entonces, dentro de todo esto, estos conocimientos que eran importantes para ustedes, más importante aún es poner en práctica qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a realizar para cuidar el agua. No porque soy poblador nada más, no es que no voy a hacer nada, ¿no? No necesariamente tiene que trabajar para la Autoridad Nacional del Agua, no necesariamente tiene que trabajar en EPS Grau, no necesariamente tiene que trabajar en municipalidad, sino todos nosotros como pobladores. Al contrario, cuando formamos parte de una institución tenemos doble responsabilidad, porque imagínense, por ejemplo, en mi caso, o todo el equipo de ANA, somos parte de ANA, fomentamos el cuidado del agua y nuestra responsabilidad es por dos, ¿no?, como poblador y como funcionario de una institución, ¿no? Entonces, sobre todo, ejecutar estas prácticas que son fáciles de hacer, ¿no?, que no necesito realizar una gestión, que no necesito tener mucho dinero para hacerlo, sino son prácticas que todos, desde niños de inicial hasta un adulto mayor, tenemos que cambiar, modificar estas prácticas para colaborar y contribuir al cuidado del agua, ¿no? Entonces, ya lo que comuniqué es que básicamente las fuentes contaminantes que vienen afectando los recursos hídricos, no, son dos cosas. Básicamente son los residuos sólidos y las aguas residuales. Entonces ustedes me van a decir, pero los residuos sólidos no es responsabilidad mía yo comprar un camión recolector y ir a recoger la basura, ¿no? Porque la ley de residuos sólidos lo establece claramente, ¿no? Son los gobiernos locales, son los responsables de esta gestión de los residuos sólidos, ¿no? Pero ¿cómo nosotros contribuimos a esta gestión? Porque si bien es cierto, sí, hay muchas localidades, muchas zonas de Sullana, y no solamente de Sullana, sino a nivel de todo el Perú, que no se recogen los residuos sólidos todos los días, ¿no? Es más, en algunas zonas no se recogen, ¿no? Pero también depende de cada uno de nosotros, o a veces exigimos también. Por ejemplo, yo estuve en una reunión y una señora pidió la participación y dijo, no, nadie se va a recoger basura. Entonces yo le dije, pero señora, ¿usted cuánto está cancelando por baja policía, ¿no? Entonces a veces
solamente pedimos derechos y no asumimos deberes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, así como exigimos, también hay que cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? A veces el camión de la basura pasa todos los días a las 9 de la noche. Resulta que hay muchos que sacan a las 10 de la noche. Y es como que la acción que está haciendo que está realizando el recojo de la basura, como si no lo hubiera hecho la municipalidad, ¿no? Entonces, se dan esos casos, se dan otros casos también que no pasa, por eso es que hay que acercarse a la municipalidad, ya, que no pase todos los días puede ser, pero al menos 2 veces por semana, aunque sea una vez a la semana, ¿no? Pero la cosa es que todos tenemos que tener esa costumbre o modificar nuestros hábitos y sacar la basura a la hora. No puedes sacar 10 minutos después ni una hora después, porque la basura se acumula y está en las calles. ¿Y cuál es lo peor? O sea, dirán, bueno, pues, pero ¿qué tiene que ver en Sullana? Saco la basura, está en la calle, pero al final imagínense si llueve, ¿no? Sullana tiene un sistema de drenaje pluvial. Si llueve, ¿a dónde va a ir? Al canal vía. Y si va al canal vía, se va al río. Entonces, de alguna forma, por más que a veces estemos muy alejados del recurso hídrico, de alguna forma sí lo podemos afectar, porque al final todo va hacia los canales de evacuación pluvial. Y al final, ¿dónde va el río? Y el río recibe todo, ¿no? Porque como no habla, no puede defenderse, todo va al río, ¿no? Entonces, nosotros como pobladores hay que tomar conciencia de cuánto podemos estar afectando. Y básicamente realizar 3 acciones, ¿no? Reducir también la generación de residuos sólidos, ¿no? Hay que reducir, a veces podemos comprarnos un bidón de 20 litros en lugar de comprarnos muchas botellas de medio litro, ¿no? Entonces hay que pensar en reducir la generación, porque por más, por ejemplo, acá en Sullana hay un relleno sanitario, por más que haya un relleno sanitario, si no modificamos nuestras costumbres, ese relleno va a colapsar antes de la vida útil, ¿no? Porque todo estamos arrojando en el relleno sanitario, y la idea es que el relleno sanitario solamente vayan determinados residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, pañales, no lo puedes ni reusar, ni reutilizar, ni nada, ¿no? Hay cosas que ya no se pueden, entonces esos van al relleno, pero lo que se puede reciclar, eso ya no. Por eso justamente hay que participar en estos programas de segregación en la fuente que son promovidos por las municipalidades, ¿no? Entonces, programa de segregación en la fuente quiere decir que tú separas tus residuos en tu casa. Los separas en tu casa y solamente deben ir los residuos que ya van a ir al relleno sanitario. Si no, imagínense, ese relleno se va a llenar, al final vamos a ir adquiriendo más espacios para ir contaminando más, ¿no? Entonces la idea es que cada uno de nosotros realicemos o cambiemos nuestras costumbres para cuidar el agua de alguna manera, porque como ya lo mencioné, al final, así vivamos en ciudad, al final va a ir al cuerpo de agua más cercano, ¿no? Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, para reutilizar, reciclar, reducir. ¿Necesitamos dinero? No, solamente necesitamos tomar conciencia, ¿no? Entonces, alguno dirá, no, pues sí, pues una botella. Imagínense que todas las casas boten una botella plástica, ¿no? Entonces, sumando, vamos generando desorden, ¿no? Y al final todo eso va a ir al relleno sanitario, ¿no? Entonces, hay que evaluar cada acción que nosotros estamos realizando y ver que podemos afectar nuestros cuerpos de agua. Entonces, a ver, un ratito. Bueno, también lo mencioné, que otra de las fuentes contaminantes son las aguas residuales. Y ustedes dirán, pero sí, pues yo no voy a comprar un sistema de tratamiento de aguas residuales, tratarlas y arrojarlas, ¿no? y vertirlas o reusarlas, ¿no? Sí, o sea, tienen mucha razón. Por eso hay un actor con competencia. ¿Quién es el encargado de que
digamos, se dé una evacuación adecuada de estas aguas residuales. Bueno, son los gobiernos locales, que los gobiernos locales concesionan estos servicios a los prestadores de servicios, en este caso, por ejemplo, EPC Grau. EPC Grau tiene su responsabilidad, ¿no? Y de acuerdo a la norma, dice que tiene que brindar los servicios de agua potable, ¿no? En calidad y en cantidad. Igual, evacuar las aguas residuales y cumplir con la normativa. Es decir, si lo va a vertir al río, que tenga autorización de vertimiento. Si lo va a reusar, que tenga una autorización de reuso. Entonces, hay un actor, ¿no? Y ustedes dirán, sí, pues, pero yo no soy el actor. Es cierto. Pero hay acciones que nosotros podemos hacer y podemos contribuir mucho al prestador. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque estos sistemas de alcantarillado están colapsando. Entonces ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no?, cómo estas aguas, cuando colapsan estos sistemas, ¿hacia dónde están yendo? Están yendo al mar, ¿no? Pero ¿por qué colapsan estos sistemas? Uno de los factores es porque los sistemas, bueno, ya han colapsado, tienen muchos años, entonces hay que cambiarlos, ¿no? Necesitan mantenimiento y algunas redes ya ni mantenimiento, sí ya necesitan un cambio, ¿no? Pero eso no es el único factor. El factor más grande es que nosotros como pobladores al sistema de alcantarillado arrojamos de todo, de todo. Han encontrado bancos, sillas, han encontrado de todo y de verdad que es inexplicable y asombra mucho cómo es que se arroja de todo al sistema de alcantarillado. Imagínese el prestador, ¿no? Está bien, él es el encargado de prestar el servicio, la norma lo dice, él es el responsable, pero también nosotros como pobladores tenemos gran responsabilidad, es una responsabilidad compartida. Imagínese el prestador, para solucionar todo esto, como es el responsable, tiene que solucionarlo, pero para eso involucra hacer gastos, de cambiar de repente redes, de desatorar, para eso ya tiene que cortar el servicio y todo eso, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables con todo lo que hagamos y ya se dan cuenta cómo nosotros como pobladores podemos aportar o podemos de alguna manera limitar el adecuado servicio que puede brindar el prestador. Entonces es muy importante que nosotros tomemos conciencia. A veces ni siquiera tienen rejilla, todo va al desagüe, ¿no? Entonces todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde colegios? No arrojar nada a los sanitarios porque de alguna manera atoramos los sistemas, ¿no? Si es que nosotros tenemos grifos a veces en mal estado, hay que comunicar o ver la manera. Yo sé, son instituciones de repente que tienen pocos recursos, pero de verdad ver la manera, porque gota a gota, si ustedes contabilizan, al final es bastante agua, ¿no? Entonces, por eso es bueno prevenir estas fugas, no derrochar el agua cuando nosotros hacemos las actividades, ¿no? A veces nos ponemos a bañarnos, podemos hacer otras cosas, nos distraemos y ya hay agua que puedes utilizar otras personas y nosotros lo estamos desperdiciando, ¿no? Otra cosa que sí podemos hacer en colegios son de repente instalar conexiones para el reuso, sobre todo de lavado de manos, ¿no? En el lavado de manos, eso lo podemos utilizar para las áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Porque ya, por decir, para reutilizar ya aguas que vienen de los sanitarios involucraría tratamiento, muchos recursos, pero para hacer conexiones para reuso solamente de lavado de manos, sí, involucra menos gasto y es una acción que sí se puede hacer para regar sobre todo nuestras áreas verdes, ¿no? Bueno, acá es un ejemplo, el reuso de verdad nosotros fomentamos mucho el reuso del agua, sobre todo con este enfoque de economía circular, donde dices, lo que buscamos es generar el menor residuo efluente posible y lo que lo generamos, reusarlo, ¿no? Este es un ejemplo que les pongo en esta diapositiva. Antes las aguas residuales que estaban en las pesqueras eran arrojadas al mar, se arrojaba al mar, así, sin pena, sin tratamiento, ¿no? Nosotros como ANA y otros actores instruyeron procedimientos administrativos sancionadores a las empresas. Entonces, de alguna forma ellos se han estado alineando, ¿no? ¿Y qué ha ocasionado eso? Esas empresas ahorita ya no lo vierten, sino reusan. Y miren,
Antes, estas áreas seriazas que ustedes iban a Paita, no había nada. En el 2018 empezaron, por ejemplo, esta empresa, ¿no? Puso sus plantones, y esta es una fotografía, no es reciente, pero mire cómo está. Y ahorita se van, es bien, muy bonito, ¿no? Entonces, aparte de que se ha dejado de contaminar, se han generado recursos valiosos, ¿no? Entonces, el reuso es una muy buena alternativa. Aquí vemos la vista aérea, ¿no? Entonces, otra cosa que les quería comentar es este tema de la huella hídrica, ¿no? Entonces, la huella hídrica es la medida del agua que utilizas, sea para brindar un bien o un servicio, ¿no? Entonces, lo que buscamos es reducir esa huella hídrica. Entonces, acá, bueno, se ha medido, se ha calculado, por ejemplo, cuántos litros de agua, por decir, para producir una manzana, para producir una naranja, ¿no? Entonces, cada objeto tiene su medida, así como, por decir, para brindar un servicio, cuánto de agua se está gastando, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, como buscamos reducir esa huella hídrica, es decir, buscamos la eficiencia en el uso del agua, entonces, justamente por eso, una manera de incentivar, ¿no? Nosotros otorgamos este certificado azul, ¿no? Que se otorga a esas personas que presentan sus proyectos y dice, ¿sabes qué? Voy a usar el agua de manera eficiente, esto voy a ahorrar. Gastaba 100 litros, doy un dato al azar, en esta actividad 100 litros, ya no voy a utilizar 100. Un momento. No voy a utilizar 100, sino voy a utilizar 80, ¿no? Entonces, es una manera de incentivar de la Autoridad Nacional del Agua hacer este reconocimiento. Muchas empresas ya lo tienen, otros están buscando eso. Es un reconocimiento. Si bien es cierto, la normativa a las empresas les dice, ¿sabes qué? No debes de contaminar, no debes de afectar el recurso hídrico ni otro componente ambiental, pero aparte de eso, tener ese reconocimiento para las empresas es un plus para ellos, porque a los proveedores le dicen, ojo, mi producto es muy bueno, pero aparte de eso tengo reconocimiento que cuido el agua, cuido el ambiente, ¿no? Entonces es una manera de incentivar. Para aquellos, para ustedes o para los que conozcan, a lo mejor están interesados en obtener este certificado azul. Hay una resolución jefatural, que es la 23 del 2020, es todo un proceso. Para eso tienen que presentar un proyecto, ¿no? De decir, en este tiempo voy a hacer tales actividades, voy a reducir tanto de agua, entonces pasa un proceso de evaluación. Una vez que ya obtienes ese certificado azul, ese certificado va a estar vigente por el periodo que duró tu proyecto. Si tu proyecto duró 2 años, ese certificado tiene vigencia 2 años. Entonces, es una manera de que la Autoridad Nacional del Agua promueve ya el uso eficiente del recurso. Y bueno, entonces, como conclusión, todos, cada uno de nosotros, sea como poblador, parte de una institución, todos tenemos que modificar costumbres que a veces lo venimos arraigadas, como no sacar la basura a tiempo, ¿no? O arrojar residuos al sistema de alcantarillado. Entonces la idea es modificar estas costumbres, ¿no? Y cambiar, adoptar nuevas que busquen el cuidado del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como Autoridad Nacional del Agua, incentivar estas costumbres que no involucran mucho presupuesto, sino cambios, voluntad de cambiar para contribuir al cuidado del agua. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, de repente algún tema les interesa. En el desarrollo de la exposición he venido nombrando algunos temas, como de repente huella hídrica o de repente un poco saber los resultados de los monitoreos que nosotros ejecutamos. Eso ya sería motivo de otra presentación. Gracias. Disculpe, antes de repente preguntas, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, como generamos mucha información, tenemos una plataforma que es el Observatorio del Agua,
donde ustedes ahí es acceso a todo el público, ahí tenemos información generada de monitoreos, están todos los resultados de monitoreo, está en Excel incluso para que si un estudiante quiere hacer una tesis, procesar la información, está en Excel, la puede descargar. Tenemos información de calidad, de cantidad, y cualquiera puede acceder. Si alguno está interesado, me indica para alcanzarle el link. Muchas gracias. Y atenta a sus consultas. Muchas gracias, licenciada ingeniera Eli, por esta capacitación que nos ha brindado acerca del uso racional del agua en el marco de esta emergencia hídrica. Y entonces en estos momentos vamos a dar pase a las preguntas. Por favor, aquellas personas que tengan una consulta pueden levantar la manito virtual para darle acceso al audio. ¿Nadie tiene consulta? Ahí está. INIF 48. Adelante, estimada, para que haga la pregunta. Buenas tardes con todos. Yo tengo, bueno, acá una inquietud que es con respecto a cómo es la política o cómo es en forma concreta qué es lo que se está haciendo, porque yo veo que al pasar a Marcabelica, antes el río no tenía mal olor en ese sector, pero hoy en día ya se siente la presencia del alcantarillado, de que ahí descargan las aguas. ¿Qué está utilizando ANA como empresa, como institución que fiscaliza esto, ¿no? Para poder desaparecer un poco esta contaminación que se da justamente en ese sector. ¿Qué es lo que está haciendo en forma concreta? Es mi preocupación, ¿no? Es lo que quisiera saber de parte del servicio que está brindando ANA con respecto a este ámbito. Sí, qué bueno que haya hecho esa pregunta, porque justamente ahí cuando hice la presentación, a ver, un ratito. Qué bueno que hizo esa pregunta, porque sí lo mencioné cuando estuve acá. Bien. Me dice justo cuando pasa por el puente viejo, no hay un olor, sí, efectivamente, y esa es nuestra preocupación también. Nosotros acá tenemos ¿sí se nota el puntero? Sí se nota la diapositiva. Quisiera que me indiquen, por favor. ¿Sí? Hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, estimada. Ya, ok. Entonces, acá en este punto donde dice RCHIR 5, es un punto de muestreo que justo tenemos en el Puente Viejo. Aguas arriba se está descargando las aguas residuales que vienen del sistema de alcantarillado de Sullana y Bellavista. Por eso ustedes perciben ese olor y sobre todo ven como una alfombra, ¿no? Ya no se ve agua. Cuando ustedes se van hacia Marcabelica, ustedes ven una alfombra. Eso es el proceso de eutroficación, es decir, ese es el lirio acuático o jacinto, que también le llaman, es decir, que todo ese espacio, ese cuerpo está rico en nutrientes. Entonces, se ha crecido el lirio acuático justamente por el proceso de eutroficación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho ANA? Sí, es muy buena pregunta. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua instruimos un procedimiento administrativo sancionador que se sancionó a EPC Grau. Pero ¿qué pasa? Hay un decreto legislativo 1285 donde dice, si el prestador ingresa a un proceso de adecuación progresiva, es decir, en este proceso de adecuación progresiva se contemplan todas las acciones que se van a hacer durante todo este proceso. ¿Por qué dice adecuación? Porque se va a adecuar a la norma. Es decir, si va a vertir, tiene que tener autorización. Si va a rehusar, tiene que tener autorización.
Entonces, tiene que adecuarse a eso. Ellos tenían hasta octubre del 2024 para cumplir con eso. ¿Pero qué pasó? Ha salido otro decreto legislativo, que es el 1652, si no lo recuerdo, donde se amplió ese plazo, le dan hasta los 9 años. Y la verdad que es muy preocupante para nosotros, ¿no? Porque las aguas se están descargando al río, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, ya nosotros, ¿y qué dice también este decreto legislativo 280? Que todas las sanciones, que digamos, todas las medidas dispuestas por ANA y muchas de ellas en sanción, quedan sin efecto. Es decir, si ya se sancionó, lo dejó sin efecto. Cuando entras a ese proceso de adecuación progresiva, es como de alguna manera los blindan de nosotros, porque no podemos instruir procedimiento administrativo sancionador allí. La verdad que es una preocupación muy grande para nosotros, porque ese problema sigue, ¿no? Y en este caso, digamos, es un caso, se puede decir, diferente al trato, por decir, de un privado, ¿no? Diferente al trato de un privado, porque doy un ejemplo, ¿no? A una empresa, por ejemplo, si nosotros detectamos que está descargando aguas al río, al mar, quebrada, nosotros podemos instruir un procedimiento administrativo sancionador, dictamos medida cautelar. ¿Sabes qué? No arrojes. No lo arrojes, cerramos esa tubería. Entonces lo que va a hacer la empresa probablemente es, va a tener de repente que dejar de realizar su proceso productivo, ¿no? Porque ¿cómo va a dejar de generar efluentes, ¿no? Entonces lo puede hacer. De repente nosotros avisamos al sector, entonces todos disponen, ¿sabes qué? Estás afectando y se cierra. Pero en este caso, cuando es sistema de alcantarillado, ¿cómo decimos que no se sigan generando las aguas residuales domésticas? ¿Cómo? ¿No? Entonces, si bien es cierto, nos preocupa mucho, ya nosotros también lo hemos informado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque la Dirección General de Asuntos Ambientales de ese ministerio es el responsable de verificar que estas acciones que se contemplaron en este proceso de adecuación progresiva se cumplan, no nosotros. Nosotros sí le hemos pedido como conocimiento, que no nos han alcanzado a detalle. No es nuestra competencia fiscalizar. Es más, yo no sé, desconozco qué acciones están a detalle, qué tienen que hacer. No, desconozco. Desconocemos como ANA nosotros, ¿no? Como al menos como oficina La Chira. Pero quien conoce y quien es responsable de fiscalizar es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, se pasaron estos 7 años, aún no vemos el cambio todavía, que ojalá que sí se dé, porque ya al menos se inició con la construcción, ¿no? Y ojalá que se culmine, y no se culmina con la construcción de la PETAR, sino cuando ya culmina, cuando tienen una autorización de vertimiento. ¿Quién le otorga esa autorización de vertimiento? La Autoridad Nacional del Agua. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua otorga esa autorización, ¿no? Para nosotros otorgar tiene que estar en el instrumento señalado a dónde, a qué punto va a vertir, qué sistema de tratamiento va a utilizar, para asegurar de alguna forma que esas aguas residuales tratadas no afecten el cuerpo de agua, ¿no? Que se asegure que se autodepuren, por eso es que se estudia toda la zona de mezcla, hay toda una serie de estudios. Entonces, cuando ya tiene esa autorización de vertimiento, recién se adecua la norma, ¿no? Entonces, en eso estamos. O sea, es decir, como ANA se instruyó procedimiento administrativo sancionador, pero es por ese decreto legislativo los ha blindado, ¿no? Los ha blindado, y como digo, se han enviado, incluso se ha enviado documento a Defensoría del Pueblo también, al Ministerio, diciendo, mira este problema. Justo hemos enviado un último informe en septiembre, porque prácticamente es una alfombra. O sea, es demasiado ya. El problema ahí es que se reduce el oxígeno disuelto. Entonces, ya la vida acuática, está afectando la vida acuática, ¿no? Entonces, es un problema que ya ha sido comunicado, se ha sido comunicado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha comunicado al gobierno local. ¿Por qué? Porque ya lo dije, por la ley orgánica de municipalidades son los gobiernos locales, pero que pueden concesionar el servicio. En este caso, quien lo administra es el prestador, y también se ha informado el prestador. Mira, hemos hecho medidas de oxígeno disuelto, ese informe ha salido, hemos comunicado, ¿no?
pero bueno, esperemos de verdad que se solucione y como digo, este es un trato diferente. Bueno, diferente si fuera una empresa privada, avisamos al sector y cerramos todo, pero este es un sistema de alcantarillado, ¿no? Que de verdad preocupa mucho que la problemática continúe. Muchas gracias. Si hubiera otra pregunta. Levante la manito los que quieran preguntar. Entonces pregunto yo. A ver, ingeniera. No, la idea es que aquí cuando la ponencia es virtual hay dos escenarios. O no entendieron nada, o no me prestaron atención, o sí entendieron todo. Entonces... Rosa Isabel, puede activar su micrófono. Gracias, profesora. Ingeniera, una consulta. Con respecto al estado actual de la represa de Poechos, siempre se venía voceando de la colmatación de esta represa. Quisiera nos pueda informar por su institución que usted representa la información del estado actual de esta represa y cuál es el problema que se provocaría en el resto del tiempo, ¿no? Gracias. ¿Me escuchó, ingeniera? ¿Me he dejado escuchar? Sí, estimada, te hemos escuchado. Ya, muchas gracias. Adelante. Sí, sino que había problemas. Sí, escuché. Sí, mira, el problema es que este reservorio Poechos ya se ha colmatado, es decir, no tiene la misma capacidad de almacenamiento con la cual, bueno, cuando se construyó, ¿no? Entonces, sí, bueno, primero un poco para comentarles, esta es una infraestructura hidráulica mayor, ¿no? Y quien administra es el proyecto especial Chirapiura. Entonces, sí se ha estado haciendo las acciones de ver de qué forma, ¿no? Cómo se ayudaría, porque como este reservorio, digamos, ya no tiene la misma capacidad de almacenamiento, ¿cómo se ayudaría? O sea, ¿cuáles son las acciones que se tomarían para abastecer a todos los usos, ¿no? Porque ya no tiene la misma capacidad de almacenamiento. Sin embargo, como digo, básicamente de repente ya ideas claras o información ya más precisa de los estudios que se están haciendo, de repente si no ya lo podría brindar después, pero esta infraestructura es administrada por el proyecto especial Chirapiura. Ahí se han hecho estudios de batimetría, ahí se están haciendo muchas acciones, pero ya para darles detalles, a lo mejor me comprometería de repente con usted algún correo, porque bueno, yo soy del área de calidad, pero para darle datos más precisos, para de repente no confundir, sí se lo brindaría. Pero sí se están tomando acciones. Nuestra preocupación como ANA es justamente eso, que se está colmatado, entonces hay que ver qué acciones. Se habla también de reservorios satélites, entonces todo eso se está evaluando y ver cómo se hace, ¿no? También se habló de la descolmatación, pero todavía, digamos, no se habla de que ya próximas que tal fecha se va a descolmatar o tal tramo, ¿no? Se está hablando de acciones que se están realizando, ¿no? Ahorita, con este problema que tenemos de escasez hídrica, estamos en peligro inminente de déficit hídrico y algunos de ustedes se preguntarán qué es peligro inminente de déficit hídrico.
Lo que pasa es que, de acuerdo a la normativa, entrar en un déficit hídrico te exige, te dice, ¿sabes qué? Para entrar en un déficit hídrico durante 30 días debe estar, digamos, al 10% de la demanda del uso, ¿no? Entonces, se tiene que llegar en 30 días a ese promedio, pero ya estamos prácticamente próximos a eso, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a eso. Por eso es que ya se declaró en estado de emergencia. Por eso dice peligro inminente, porque ya mismo no se están dando, no está lloviendo, los ingresos son muy bajos, ¿no? Entonces, por eso justamente se cerró el uso para los otros usos y se está priorizando el uso poblacional, porque la ley lo dice así. La prioridad es el uso primario y el uso poblacional. A ustedes dirán, ¿qué es el uso primario? El uso primario son todas las personas que pueden estar viviendo de repente o los que extraen agua sin tratamiento para satisfacer necesidades básicas. Que hay personas que obtienen agua, no tratan, nomás ahí tienen su vivienda, lo cogen y satisfacen sus necesidades humanas. Ese es el uso primario. En cambio, el uso poblacional es cuando, por ejemplo, el prestador tiene su derecho de uso de agua, se va al sistema de tratamiento, lo trata y recién brinda a la población el servicio, ¿no? Ya ese es el uso poblacional. Entonces, lo que priorizamos ahorita es el uso primario y poblacional, y justamente se han dictado una serie de medidas para garantizar eso. Por eso se ha cerrado el uso agrario. Y ustedes son testigos que los agricultores reclaman, y de verdad me da mucha pena porque muchos han endeudado, han sembrado, ¿no? Entonces están perdiendo sus cultivos y es una gran pena. Pero de acuerdo a la ley, la prioridad es el uso poblacional y el uso primario. Estimada Nelly Escobar, ¿querías hacer una pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. Ingeniera, buenas tardes. Gente Sancho Dávila. Gente Sancho Dávila le habla. Estimado Henry, podemos permitirle a la maestra Nelly, que había levantado la manito, y luego tú haces tu pregunta, ¿te parece, estimado Henry? Por favor, sí. Sí, brevemente, ¿no? Bueno, había una inquietud, ¿no? Sabemos que tenemos una ordenanza de trabajar, pues, unos 15 días virtuales, ¿no? Maestros y alumnos, por motivo justamente del déficit hídrico. Pero resulta que hay una inquietud de parte de los directivos, ¿no? De la institución en la cual quieren regresar a la presencialidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? Porque justamente hoy día mi hijo va a tomar agua que tengo ahí hervida, y me dice, mamá, el agua viene un poco con un sabor diferente. Así le digo, bueno, no lo he notado porque he estado tomando del bidón. Y bueno, entonces, ¿qué factibilidad hay de regresar a la presencialidad? ¿Está en condiciones? Vamos a suponer que los padres de familia acepten, ¿no? Y de regresar a las aulas. Las alumnas, ¿hasta qué punto está contaminada el agua, ¿no? Podemos en ese punto afectar, ir en estos días a las aulas, sabiendo que las niñas van a utilizar el agua y todo eso. Esa es mi pregunta. Sí, primero quisiera saber de dónde cogió el agua, de qué institución o qué domicilio estamos hablando. Bueno, mi domicilio es acá en López Albújar, segunda etapa, Avenida Champañá, por el Senati. Ya. Pero lo que pasa es que si es Sullana, quien brinda el servicio es el prestador. Entonces, de acuerdo a la norma, ellos deben de cumplir con todo para realizar el tratamiento de tal forma que cumplan con la norma, que cumple, digamos, con una calidad de agua potable, ¿no? Ahora, puede darse el caso, no sé,
que haya de repente alguna contaminación cruzada, es decir, el prestador, por ejemplo, de su reservorio puede salir muy bien, ¿no? Pero imagínense, va por las líneas de conducción, ¿no? De repente por ahí se rompió, no sabemos, ¿no? Entonces, se tendría que averiguar eso. Pero si hablamos específicamente de Sullana, es básicamente agua que brinda el prestador, ¿no? Ya es del sistema de agua potable, ¿no? Diferente sería el caso, de repente hay algunos pues que cogen agua de repente de río, quebrada, como estuve mencionando justo, el uso primario, ¿no? Pero si ya es un uso poblacional, ya viene de un prestador, ¿no? Pero ahora, para decir que el prestador está de repente, no está tratando bien el agua, eso se tendría que hacer seguimiento, porque como digo, podría haber también una contaminación cruzada en el trayecto de la conducción desde donde se trató hasta donde se brindó el servicio de agua, ¿no? De la institución, domicilio, ¿no? Pero así estemos en déficit hídrico o así estemos en qué circunstancias, el prestador está obligado a brindar el agua de acuerdo a como le exige la norma de agua potable. Por eso también a veces el prestador, cuando hay problemas de escasez de agua, a veces le llega el agua con conductividad muy alta, a veces ya hay problemas del parámetro de manganeso que, digamos, les dificultan el tratamiento. Entonces ellos van a tomar esa agua, pero les va a costar mucho más tratarla, ¿no? Entonces ese es el problema, porque su responsabilidad es cumplir con la norma de agua potable, pero se les dificulta cuando ya tienen una agua que tienen que tratar más porque el costo se eleva, ¿no? Claro, lo ideal es cumplir con la norma ya establecida, ¿verdad? Porque, bueno, en esta parte, los padres de familia, en este caso, vamos a suponer que ellos quieran que las niñas vuelvan a las aulas, ¿no? Porque nosotros los docentes también prácticamente nosotros queremos volver a las aulas, ¿no? Porque casi poco nos gusta en la virtualidad, ¿no? Pero lo hacemos por obediencia a las normas que se han establecido, ¿no? Sí, justamente como dije, se han dictado una serie de medidas ante este estado de emergencia, ¿no? Porque los ingresos de agua pues son muy bajos. Entonces básicamente acá no tenemos lluvia, ¿no? Entonces dependemos del reservorio de Poechos. Y si los ingresos son bajos, se están dictando esta serie de medidas. No sabemos, los pronósticos de Senami se habla que no va a llover, pero al final son pronósticos, ¿no? Pero ante estos pronósticos se tienen que adoptar todas esas medidas, ¿no? Que bueno, se evalúan y se dictan esas medidas, ¿no? Seguramente ya de aquí de repente no se evaluará que de repente no es lo más adecuado, pero digamos que eso se ha dictado en función a lo que estamos viviendo, ¿no? En el estado de emergencia. Muchas gracias. Adelante, estimado Henry. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Respecto al riesgo inminente de sequía, el riesgo está dado, ¿correcto? De repente ya en las partes altas de Ecuador está lloviendo y eso nos va a permitir alimentar la represa de Poecho, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de fe y paciencia. Lo otro es, habría que impulsar más por parte de la población, sobre todo de Piura, Sullana, ¿no? Para que se realice, se cristalice ese proyecto de descolmatación de la represa de Poecho, ¿no? La vez pasada escuchaba una exposición, ¿no? A donde ya se proyectaba la construcción inclusive de reservorios satélites, ¿no? Para poder descolmatar ese reservorio, ¿no? Pero acá es cuestión de que la población se una, ¿no? Para buscar las vías de solución. Estamos casi al 40% de la capacidad de represamiento hídrico, ¿no? Y sería conveniente de tomar previsiones a futuro, porque esto no compromete solamente a la población, ¿no? Sino a la agricultura, a la ganadería. Mire,
venimos de unas lluvias intensas, ¿no? Inclusive con el huracán Yaku, ¿no? Y todo esto nos trajo abundante agua, ¿no? Pastizales, pero otra vez los campos están secos, ¿no? Y la falta de agua va a agravar esta situación. ¿Por qué? Porque también no se han tomado previsiones, ¿no? Para la parte rural, para la construcción de noques de agua, ¿no? Que permitan para agua, ¿no? Que permitan abastecer estos puntos para que el ganado pueda abrevar, ¿no? Entonces sería conveniente también, como digo, impulsar, ¿no? Desde la misma población escolar, inclusive comprometerlos a pedir de que se ejecute esa obra del reservorio de Poecho, la descolmatación del reservorio de Poecho, ¿no? Y esa sería una forma de solución al problema hídrico y que garantice pues la producción y la sostenibilidad en el tiempo, por lo menos de aquí a 10 y 20 años todavía, considerando además de que hay una fractura, ¿no? Hay una fractura que más o menos en 2010 fue corregida por la parte del cuenco amortiguador de la misma represa, ¿no? Que ahí sería inclusive para aprovechar y ver, ¿no? Ver cuál es el estado de esa fractura que sufrió esa parte del cuenco amortiguador, ¿no? Y serían medidas que se podrían tener en cuenta, ¿no? Como insumo para poder agilizar, como digo, esa descolmatación, que inclusive había un proyecto extranjero que en la época del presidente Kuczynski, el presidente Ollanta, se hace manifiesto, ¿no? Y yo no sé cuál fue el criterio del MINAN o Agricultura, ¿no? De que no se aceptó la propuesta, si no me equivoco, era coreana, ¿no? Sobre la descolmatación, con inclusive ellos pagándole al Estado peruano, ¿no? El trabajo que iban a hacer, ¿no? Con la condición de que todo ese material debía ser llevado hacia el extranjero. Y son cosas que están pendientes y que más dependen de la voluntad política, ¿no? Entonces sería recomendable de que se motive esta situación de la descolmatación de la represa de Poechos para soliviantar nuestros problemas que tenemos con la agricultura, la ganadería y la cuestión poblacional. Gracias. Muchas gracias, estimado Henry. Sí. Adelante, ingeniero. Sí, tiene razón, sí, como le digo, nosotros también como ANA, de verdad, es una situación que nos preocupa. Como le mencioné, hay un equipo también por parte de esta oficina ALA que está muy involucrado en esto del reservorio, no está en reuniones con el PEC, como le digo, es el operador de infraestructura hidráulica mayor, de ver la forma, ¿no? Si ya lo mencionó usted de un 40%, sí, o sea, el reservorio ya no tiene la misma capacidad, ¿no? Y eso preocupa mucho porque vemos justamente por este cambio climático, hay temporadas en que llueve mucho y hay temporadas en que no llueve. Entonces la idea es que en las temporadas que llueve mucho tengamos esa capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces justamente es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Imagínense lo que estamos pasando ahora, ¿no? Ya no hay ingresos, o sea, los ingresos de agua son muy bajos. Entonces, justamente el tema que ha tocado es muy importante y bueno, como equipo de ANA también estamos, participamos justo en estas gestiones también con el operador y con todos los sectores que se involucran, ¿no? Para la solución de esta problemática. Hay un director que ha levantado la mano, director Luis, adelante. Sí, gracias, profesora Araceli. Disculpe, buenas tardes con todos. Señorita, usted que está trabajando en esta situación más cerca de la situación del agua, yo como director veo lo difícil que fue pasar el jueves y viernes, casi que no hubo agua,
pero ahora tenemos nosotros la decisión de ver cómo están los reservorios en la escuela para poder determinar si hay clases presenciales. Ahora, estamos dentro de un comunicado que nos dijeron hasta el 15. Ustedes que tienen más cerca, como le digo, más a mano la información, porque nosotros los directores no la tenemos, luego del 15, la situación continuaría según el agua con que se cuenta para uso de los colegios o de la población. Después del 15, ¿seguiría esta situación de la escasez que vivimos? Porque nosotros no sabemos qué caudal llegará al colegio. Entonces yo quería, si usted puede tener alguna información al respecto, esta situación va a continuar luego del 15. Gracias, Araceli. Mire, justamente, bueno, ya mencioné que justamente por eso se han cortado el agua para otros usos, porque se ha garantizado el uso poblacional, ¿no? El uso poblacional, y al menos ya estará el uso poblacional, de acuerdo a lo que han evaluado, está garantizado por todo este año, el poblacional, ¿no? Entonces, por eso hay corte, por eso ya se ha cortado el uso agrario. Imagínense los agricultores la situación que están viviendo, pero el uso poblacional se ha garantizado, ¿no? Ahora esas medidas de repente se han adoptado de repente para minimizar o por todos problemas por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? De repente por algunos conflictos que se pudieran ocasionar, ¿no? Pero en sí el uso de agua para la población, o sea, el agua para la población está garantizada. Ahora las medidas que se adopten, bueno, eso ya lo evalúa, ¿no? El ministerio, ¿no? De acuerdo a la situación que vamos viviendo, pero el agua, o sea, está garantizado, o sea, la cantidad de agua para el uso poblacional, estamos hablando, el poblacional y el primario. Bien, muchas gracias, ingeniera. Ahora sí, estimada Betty, te cedo los micrófonos para que des las palabras finales. Gracias, Araceli. Sí, estaba escuchando al director Luis. Y bueno, para comentarle que hay una directiva que permite retornar a la presencialidad si garantizamos el recurso hídrico en la escuela, ¿no? Incluso te da la posibilidad de hacer presencial, semipresencial o virtual al 100%. Entonces, cada colegio, cada institución educativa es una realidad diferente. Tenemos instituciones educativas que a lo largo del año presente y el anterior, quizá otros, no tienen agua. Sin embargo, han subsistido con apoyo de municipalidades que les ha gestionado el recurso hídrico, comprando a gestión de los padres, ¿no? Entonces, lo que tenemos que abordar ahora, como lo dije antes, es un tema de cultura del cuidado del agua. O sea, desde la currícula, desde nuestros estudiantes, tenemos que modificar prácticas inadecuadas del uso del agua. Esa debe ser nuestra misión en la escuela. Quizá no está en nuestras manos temas presupuestales, quisiéramos solucionar el tema agrícola, solucionar el tema de la represa. No podemos hacer mucho al respecto, pero sí maestros, directores, padres de familia y la comunidad en general, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en el ahorro del agua. Y de verdad es una pena, yo particularmente cada mañana sufro al ver que en las calles agua potable, ¿no? Agua potable se desliza por las calles, pegándose en varios, no porque los vecinos lo hagan, sino que falta la presencia de Sedapal en este caso, para que revise, ¿no? Se dé un circuito por la ciudad y vea dónde se está perdiendo el recurso hídrico, cuando la solución sería sencilla, ¿no? Arreglar de repente esas tuberías, ya. Porque Sullana está acostumbrada, yo digo, qué pena, a vivir en la contaminación, ¿no? Por el canal vía y todos esos desechos.
pero que ahora, en esta escasez de recurso hídrico que tenemos, veamos el agua potable deslizarse sin un uso racional, yo creo que ahí sí tenemos que atacarlo. Y en la escuela, inculcar a nuestros estudiantes esas prácticas saludables. Y eso sí lo podemos trabajar desde la escuela, no solo en el área de CIT o de tutoría o de repente de sociales, sino en todas las áreas, y desde los pequeños de inicial hasta los más grandes, colaborar en ellos. Si en casa vemos un hijo que está en malas condiciones, hacer fuerza para que se mejore. Si tenemos una plantita y no queremos dejarla secar, de repente averiguar sobre el riego por goteo y darle el tema de supervivencia. Si en casa podemos reciclar agua, hagamos. Entonces, eso nos corresponde a nosotros los maestros, es de educación, las buenas prácticas en el uso racional de educación. Y hagamos fuerza para que nuestras autoridades nos cierren los ojos, se gestione el recurso financiero de la mejor manera para contribuir a mitigar estos peligros, estos riesgos, que Dios no lo quiera. Yo suelo ser una mujer de fe, creo que es para la llamada de atención del Todopoderoso, para que reflexionemos y digamos, mira, el agua nos hace falta, es un elemento vital, todos lo sabemos, pero muy poco lo cuidamos. Entonces, hagamos votos para que el Señor Todopoderoso nos devuelva el recurso hídrico con las lluvias, para que nuestros hermanos agricultores tengan fe, un poquito de paciencia, que esto se va a solucionar, porque de verdad es triste ver cómo la agricultura se está afectando. Y nuestro país tiene una economía netamente primaria, agricultura, ganadería. Estamos muy lejos de ser un país industrializado. Si bien es cierto, se ha avanzado en industria y servicios, pero fundamentalmente tenemos una economía primaria. Así que, con estas palabras, queridos amigos, maestros, señores representantes de la Autoridad Nacional del Agua, sumemos nuestros esfuerzos para que el recurso hídrico sea aprovechado de la mejor manera. Y hagamos votos con la oración para que la sequía no se siga prolongando y Dios nos bendiga con las lluvias. Muchas gracias, estimada Betty, por estas palabras. Desde UGEL Sullana, entonces toda la comunidad educativa se compromete el día de hoy a poder desarrollar y trabajar las buenas prácticas del uso racional del agua en todos los niveles, ¿no? Y modalidades, porque esto realmente es un compromiso de todos. Queremos agradecer profundamente a la ingeniera Eli Flores, que el día de hoy ha podido compartir con nosotros este tema tan importante. Le voy a solicitar públicamente que me pueda remitir las diapositivas y también el link para descargar la información que el día de hoy se ha entregado en este webinar.